El título es Cuando el pueblo de Dios resiste al Salvador que Dios envía. Estamos en Hechos capítulo 7 y estaremos entre el versículo 17 al versículo 53. Un texto largo y si alguien por favor nos ayuda a leer este texto. Hechos capítulo 7 del versículo 17 al versículo 53. Lean en sus Biblias y lo van repasando como la persona que lo está leyendo, junto con la persona que lo está leyendo. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Bueno, ojalá hayan podido ver o recordar algo de la historia de la vida de Moisés. Una de las incluso películas que uno ve de niño pequeño en Semana Santa, aún perteneciendo a la Iglesia Católica. Sin embargo, pues ojalá hayan podido ver algo de la vida de Moisés, porque va a ayudar mucho en la enseñanza. Hermanos, nosotros siempre empezamos la introducción
ubicando este texto en el contexto del libro. Y por eso muchas veces se tornan repetitivas las enseñanzas en la introducción. Y esto no es fortuito, tiene la intención en que nosotros memoricemos, aprendamos, así como lo hemos visto en el discipulado del jueves. Este texto tiene un escenario, estamos frente a un discurso que no está aislado. Estamos frente a Esteban, que está frente al Sanedrín, en un juicio que le puede costar la vida. Nos encontramos en Jerusalén, ya sabemos que han pasado meses desde la crucifixión y la resurrección de Cristo. Sabemos que también la iglesia ha comenzado a crecer, que hay poder y que hay señales, maravillas, que los apóstoles proclaman con valentía que Jesús es el Mesías prometido. Los milagros se dan a diario, milagros sobrenaturales. Miles de personas han creído y el evangelio avanza. Sin embargo, nosotros sabemos que junto con el crecimiento también crece la oposición. Esto aplica para la vida cristiana, pero esto también aplica para la vida secular. No es lo mismo usted tener una empresa con 2 personas a tener una empresa con 100 o tener una empresa con 800 empleados. No es lo mismo tener usted una iglesia con 10 o 15 personas a tener una iglesia con 500. El mensaje cristiano que estaba dándose en este contexto no era simplemente una nueva corriente dentro del judaísmo, no era una reforma menor dentro del sistema religioso que existía. Era la proclamación de que todas las promesas del Antiguo Testamento, probablemente 1300 años de promesas, todas estas promesas tenían su cumplimiento en Cristo. Y eso implicaba un cambio radical. Las personas tenían como su centro el templo. Y conforme se han cumplido las promesas, el centro ya no era el templo, el centro era Jesús mismo. Y en lugar de ese lugar de encuentro definitivo con Dios, ya no era una estructura de piedra, era una persona viva, era una persona que estaba glorificada. Esa afirmación tocó el nervio más grande y el nervio más grande y sensible del liderazgo religioso. Es como si hoy a algunas personas se les dice que el domingo donde va, en las 4 paredes donde se reúnen, ese no es el templo. Es como si a este tipo de liderazgo se le dice, las primicias y los diezmos no son vigentes para la iglesia actual. Si nosotros proclamamos eso, muchas personas se van a sentir atacadas. ¿Por qué? Porque va a tocar ese liderazgo religioso y esa estructura como que muchos usan para vivir. La predicación de Esteban era profundamente cristocéntrica, era también bíblica. Él no estaba rechazando el Antiguo Testamento, él lo estaba interpretando correctamente y al interpretarlo y aplicarlo en Cristo, por eso es que él es acusado. Es muy interesante que hemos estado hablando del Antiguo Testamento y finalmente la muerte de Esteban se da por él predicar el Antiguo Testamento. Se habían levantado falsos testigos, habían acusaciones graves. Decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. En otras palabras, estaban diciendo, Esteban está atacando el templo, Esteban está atacando a Moisés y Esteban está amenazando toda nuestra identidad nacional y religiosa. Imaginemos el peso de ese momento. No se trata de una discusión académica. Les recuerdo, Esteban está frente al Sanedrín. El Sanedrín es el tribunal supremo del judaísmo. Allí están los expertos de la ley, los guardianes de la tradición, los defensores del templo. Y el sumo sacerdote le hace una pregunta directa. Quiero que piensen por un instante. Cuando comenzamos el capítulo 7 y lo estudiamos hace una semana, dice, ¿es esto así? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta esta frase del sacerdote ante Esteban? ¿Es esto así? ¿Qué creen que está preguntando el sacerdote? Lo que le está diciendo el sacerdote es, ¿son ciertas todas estas acusaciones que están pesando sobre ti? ¿Es cierto que estás atacando el templo, que estás atacando a Moisés, que estás atacando toda nuestra identidad? Por eso la respuesta de Esteban no es como él predica el evangelio y no es una defensa emocional, no es un discurso improvisado. Lo que hace Esteban es una exposición magistral de toda la historia redentora
Esteban responde predicando. Y algo que es muy importante, Esteban no argumenta desde la ira, desde la rabia, tampoco desde la tristeza o la autocompasión. Lo que está haciendo Esteban es predicando lo que hemos mencionado nosotros como la teología del pacto. Él entiende que la historia de Israel, ¿y qué quiero decir con teología del pacto? Quizás esto es repetitivo, pero necesito que sea repetitivo para que quede anclado a nuestra doctrina. Cuando decimos que él está predicando la teología del pacto, estamos diciendo que él entiende que la historia de Israel no es una colección de eventos aislados, sino que es el despliegue progresivo del pacto que Dios ha hecho, desde Abraham hasta Cristo. Desde ahí hay una sola línea roja que atraviesa toda la escritura, la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. Eso es lo que está hablando Esteban. Esteban no intenta forzar el texto. Hermanos, esta es una prueba más. Muchos dicen que cuando nosotros hablamos de la teología del pacto, nos sometemos a una confesión de fe y que la confesión de fe está por encima de la autoridad de la escritura. Y esto es falso. Esteban está dejando que la Biblia hable y por eso está predicando toda la historia de Israel como una teología pactual. ¿Qué más vemos nosotros acá en esta introducción? Él comienza hablando de Abraham, ya lo estudiamos. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿dónde estaba Abraham? ¿Abraham era judío? ¿O era cristiano? ¿Era hebreo? No. Abraham era un pagano que vivía en un lugar pagano, Mesopotamia. No existía Israel, no existía la nación, no existía el templo, no existía el sistema levítico y Dios se reveló fuera de la tierra prometida. Allí comienza el pacto con él. Desde el inicio la presencia de Dios no estuvo confinada a un lugar geográfico. Hay muchas personas que idolatran la tierra de Israel y soñamos con que algún día pudiéramos ir allí. Pero el Señor obró de diversas maneras en diversos lugares del Medio Oriente. Luego de hablar de Abraham, Esteban menciona a José y dice que José fue rechazado por sus hermanos, que fue vendido por envidia y sin embargo Dios estaba con él. Esa es la promesa hermosa que tiene José. Estaba con él en Egipto, en tierra extranjera. Y aunque José, el rechazado, tuvo que sufrir diversos conflictos y diversas tormentas, este rechazado se convirtió en el instrumento de salvación para aquellos para aquellos mismos que lo habían despreciado y que lo habían vendido. Desde allí comienza a emerger el patrón que hoy vamos a enfatizar. Es un patrón teológico que atraviesa toda la historia bíblica, pero que también atraviesa toda la historia del liderazgo moderno. Dios levanta un Salvador. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo lo rechaza. Y Dios lo exalta para cumplir su propósito. Por eso, hermanos, no tenemos que tener miedo al rechazo. Muchas personas tienen miedo de hablar de su fe o de hablar del cristianismo porque tienen miedo de que sean rechazados o porque tienen miedo de que alguien se burle. Supongo yo que ahora que se inicia la universidad también tendrán ese miedo que de pronto los puedan identificar con un cristiano, más cuando en este tiempo ser cristiano es sinónimo de ser algo ridículo, poco inteligente. A lo largo de la historia redentora, el rechazo ha sido parte del proceso que Dios hace cuando quiere liberar una nación. Todo esto antes de llegar a estos versículos 17 al 43 que hoy estudiaremos. Esteban entra en la sección más extensa de su discurso, la vida, el ministerio de Moisés. Y esto no es casual. Si vamos hacia atrás, encontramos que la acusación principal que le hacen a Esteban es que decían que él estaba hablando en contra de Moisés. La respuesta más contundente era demostrar que él comprendía la obra de Moisés, incluso mayor que los más expertos teólogos del Sanedrín. Pero Esteban hace algo más profundo. Muestra que la historia de Moisés apunta más allá de Moisés. El cristianismo no era un rechazo del Antiguo Testamento, era el cumplimiento. No era un ataque al templo, era la proclamación de que el templo era la sombra de una realidad mayor. No, Esteban no está predicando un desprecio por Moisés. Él lo que está haciendo es reconociendo que Moisés, el mismo Moisés, anunció que vendría un profeta mayor, superior a él. Hermanos, el judaísmo del primer siglo
En el judaísmo del primer siglo, la presencia de Dios había llegado a identificarse casi de una manera absoluta con el templo. Su identidad nacional, su seguridad espiritual y la esperanza del fin del mundo estaban profundamente ligadas a este edificio que ellos llaman el templo. Y el templo había sido ordenado construir por el Señor. Pero lo irónico de todo esto es que finalmente ese templo es destruido. En el año 60 después de Cristo, este templo es destruido en su gran parte. El mensaje apostólico que proclama Esteban es radical. La presencia definitiva de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Él es nuestro verdadero lugar, Él es nuestro verdadero encuentro con Dios. La Biblia dice que Jesucristo se hizo tabernáculo y eso implicaba un cambio monumental, no un abandono del pacto, sino una consumación. Esteban no está hablando de una ruptura con Moisés, sino es el cumplimiento de aquello que Moisés anticipó. Hermanos, por eso este discurso marca un punto de transición en el libro de los Hechos. Ustedes han leído el libro de los Hechos. Después de este capítulo, el evangelio comenzará a salir con más fuerza de Jerusalén. La salvación no se quedará confinada al centro religioso judío, sino que avanzará ¿a dónde? Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. El Dios de pacto gobierna la historia, cumple sus promesas. Él levanta libertadores y cuando envía la salvación definitiva de su Hijo, la respuesta del corazón humano inicialmente, casi siempre, es oposición. De modo que si nosotros estudiamos esta sección de hoy, no estaremos simplemente repasando la historia, y eso es lo que yo también quiero que nosotros entendamos en esta mañana y ya en unos pocos segundos arrancamos. No quiero que solamente veamos esto como que estamos estudiando la historia de Moisés. No, estamos contemplando el patrón del rechazo bíblico que ocurre cuando Dios envía un Salvador. Estaremos examinando cómo la resistencia del pueblo no frustra el propósito divino. Y sobre todo estaremos confrontados con una pregunta inevitable. Cuando Dios envía su salvación, ¿le resistimos? ¿O vamos al desierto? ¿O nos rendimos con nuestro corazón frente al Salvador? ¿Cuál es su corazón y su actitud frente a la palabra de Dios? Como lo vimos en la introducción, este es un patrón que se repite en todas las escrituras. Y para esto Esteban, recuerden, Esteban está frente al Sanedrín, está defendiéndose, él está predicando el evangelio. Para esto, Esteban va a usar ahora esta sección usando la vida de Moisés. Dice el versículo 17, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham y el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, él no está simplemente haciendo una introducción a una transición histórica. El Señor había dicho a Abraham, haré de ti una nación grande. Él había establecido este eje teológico de toda la sección. Hermanos, la historia de Israel no está determinada por el poder del imperio, sino por la fidelidad del pacto de Dios. Les recuerdo, la vida de Moisés tiene tres grandes bloques. Moisés tiene tres grandes secciones en su vida. Se dice que Moisés vivió alrededor de 120 años, pero sus primeros 40 años, él creció y se fue formado en Egipto, con todos los atributos y con todas las riquezas del imperio. En esta formación en Egipto, él aprendió su capacidad y su conciencia al llamado. Lo veremos ahora más adelante. Luego él tiene que ir a Madián. En Madián está el desierto. En el desierto él tiene que enfrentar el quebrantamiento y la dependencia. Pero hay una palabra que no nos gusta mucho. Él va a Madián a ser humillado por Dios. Y esa última parte de la vida de Moisés es la formación en el desierto con el pueblo. Cuando ellos ya salen de Egipto, entonces tienen que ir camino a la tierra prometida. Y en estos últimos 40 años de Moisés es donde él ejerce este rol como pastor, bajo la resistencia de un pueblo rebelde. A través de estas tres etapas, Esteban demuestra que el libertador es rechazado antes de ser reconocido y que este patrón culmina en Cristo. Y aunque vamos a meternos de lleno en la vida de Moisés, no olviden que es que Esteban está frente al Sanedrín defendiendo, que a él están diciendo que él está blasfemando contra Moisés, y Esteban se va a defender y va a decir, no,
lo que ustedes están haciendo fue lo mismo que hicieron con Abraham, lo mismo que hicieron con José, lo mismo que hicieron con Moisés, lo mismo que hicieron con Cristo y lo mismo que van a hacer conmigo. Y para eso entonces él va a usar este ejemplo de Moisés. Vamos a ver esta primera parte de la etapa de Moisés. Este primer bloque es la formación en capacidad y conciencia del llamado. Retomemos. Alguien, por favor, que lea capítulo 7 de Hechos, versículos 17 al 29. Hechos capítulo 7, versículos 17 al 29. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Conocían esta parte de la historia de Moisés? En películas, en dibujitos animados, la hemos visto. Ahora, ¿cuál es el punto de verla? ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Cuando nosotros vemos las películas, normalmente lo que se ve es la opulencia de los egipcios, sus formaciones, su arquitectura, su poder. Pero Esteban no comienza hablando del faraón, él comienza hablando de la promesa. Y esto cambia la perspectiva. El crecimiento de Israel en Egipto no fue accidental. El crecimiento de Israel en Egipto fue el cumplimiento que Dios le había hecho a Abraham. ¿Recuerdan cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Génesis capítulo 12, 15 y 17. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Cuando Jacob desciende a Egipto, después de la hambruna, eran 70 personas. Eso está en Génesis 46, 27. Eran 70 miembros de una familia que era una familia extendida. Estos llegan allá por causa de la hambruna. No tienen territorio, están dependientes del favor de José, del favor de Faraón. Sin embargo, ellos tenían la riqueza más hermosa. Y la riqueza más hermosa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Haré de ti una nación grande. Le había dado esa promesa de ser bendición y de una tierra. Ahora, estas 70 personas que llegan a Egipto en una crisis muy tremenda, permanecen allí 430 años. Esa familia se multiplicó hasta convertirse en una nación inmensa. El libro del Éxodo nos dice que los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos al extremo, y la tierra se llenó de ellos. El lenguaje que usa aquí el Éxodo es intencional. Insisto, recuerda el mandato que Dios había dado en la creación. ¿Cuál fue el mandato que Dios da en la creación? Fructificad y multiplicados. Ahora, en Éxodo 12:37 se dice que más o menos habían 600,000 hombres adultos. Recuerden que en estas sumas normalmente las escrituras no cuentan mujeres, ni niños, ni ancianos, y para este contexto del Éxodo no contaron a los de la tribu de Leví, había una multitud mixta. Es decir, estos 600,000 hombres adultos, cuando se calcula con todas las demás personas, se cree que habían entre 1.500.000 personas y 2 millones.
Estas 70 personas en 430 años pasaron a más de 1.000.000. El pueblo egipcio era mayor. Los egipcios eran entre 3 y 5 millones más o menos. Y para que nosotros podamos tener una idea, ¿saben cuántos habitantes tiene Manizales? Hay una proyección para el 2026 de aproximadamente 472.000 personas, la zona rural y la zona urbana. 472.000. Es para que nosotros nos hagamos una idea mental. Es decir, estas 70 personas que llegaron a Egipto, en 430 años llegaron a ser una ciudad 4 veces más grande que Manizales. Eran muchas las personas. Ahora, no solamente era cuestión de un crecimiento demográfico, era el pacto de Dios que se estaba cumpliendo y que era visible. Esto ocurre más o menos en el siglo XIII antes de Cristo. Y recuerden, Egipto era una superpotencia organizada. Ellos tenían una administración avanzada, tenían una arquitectura brutal, tenían un sistema religioso complejo, pero ellos creían en otros dioses, como lo vemos en Nagio. Ellos adoraban al dios Ra. Ra era el dios del sol, a Osiris, el dios del más allá, a Isis, la diosa madre asociada con magia y fertilidad, y a Horus. Este dios es importante porque Horus era el dios halcón, estaba vinculado con Faraón como una encarnación divina. Los faraones eran semidioses para los egipcios, y en especial este faraón se decía que era la encarnación del dios Horus. Era una cultura saturada de religión, pero espiritualmente ciega. Y en este contexto es que el pueblo llega a crecer. Ahora, se había levantado un nuevo faraón que no conocía a José, que no tenía la memoria de cómo José los había salvado al pueblo egipcio de la hambruna. La memoria de este Salvador desaparece. Y cuando la memoria del Salvador desaparece, surge una paranoia de poder. Este nuevo faraón empezó a tener miedo del pueblo judío, del pueblo hebreo. Lo que para Dios era una bendición, para el imperio egipcio era una amenaza estratégica. Por eso este nuevo faraón manda un decreto de muerte sobre los niños hebreos, lo que representa este choque entre las dos soberanías. El decreto humano dice muerte y el decreto divino promete multiplicación. Nada diferente a lo que ocurre hoy en día y más. Insisto, creo que Manizales es una de las ciudades donde las jóvenes parejas menos están teniendo hijos. Y los que no están teniendo hijos o tienen hijos los están matando en el aborto. Dios nos ordena multiplicarnos incluso cuando estamos viviendo condiciones adversas, culturalmente hablando. Ahora, esta primera etapa, estamos hablando de Moisés en el palacio. Moisés era un niño condenado por la ley estatal. Era un bebé que estaba destinado, el decreto del faraón era que todos los niños nacidos tenían que ser arrojados al río, tenían que ser muertos. Pero su mamá lo coloca en una pequeña arca de juncos y la ironía es profunda. El río que debía ser el instrumento de muerte se convierte en el medio de preservación que Dios permite. La hija del faraón lo encuentra, lo adopta y el niño hebreo crece en el palacio real, condenado por la ley estatal, pero reservado por la previdencia divina. Este niño es criado en el palacio. Este niño es instruido en toda sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22 afirma que era poderoso en palabras y en obras. Moisés crece en el palacio durante 40 años. Él se forma como príncipe. Él tiene una educación política, militar y administrativa. Él tiene una formación intelectual. Él tiene una exposición cultural. Todo parecía indicar que él estaba preparado para el liderazgo. Hay algunas personas que consideran que posiblemente Moisés iba a ser el próximo faraón, pero eso no es correcto, porque el faraón, para ser faraón, debería ser el hijo legítimo por línea de sangre para poder llegar a ser faraón. Hay algunas tradiciones, como el Mishnah, que sí dicen que Moisés iba a ser el próximo faraón, pero realmente no es algo que esté sujeto a la verdad. Posiblemente habría podido ser un buen líder, pero no el faraón. Aunque algunos faraones llegaron a ser faraones no por línea de sangre, sino porque lo ganaron a través de derrotas militares y políticas, pero no era el caso de Moisés.
¿Qué pasa con este hombre? Cuando él cumple 40 años, tiene que vivir una lección supremamente importante en su vida. Durante 40 años se forma como príncipe y un día él ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo. Moisés mira de un lado para el otro y no ve a nadie. ¿Y qué hace Moisés? Mata al egipcio. ¿Saben qué dice la escritura en relación a Moisés? Que no hay un hombre tan manso como él. Dice la escritura que no hay un hombre tan manso como él, pero sin embargo, él ve a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mata. Este hombre sería llamado el más manso y actúa con violencia. El libertador, aquí es donde está nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje. Este hombre intenta en sus propias manos, en sus propias fuerzas, adelantar el plan que Dios sí tenía para liberar a su pueblo. Moisés tenía un celo auténtico, tenía un celo por la justicia, se identificaba con el pueblo y era genuina su identificación, pero el método que Moisés estaba usando no era el método que Dios había establecido. Recuerden que Esteban es el que está hablando esto. Y Esteban dice que él pensaba después que sus hermanos entenderían que Dios les daría libertad por su mano. Es decir, Moisés tenía la convicción, él ya lo sabía, que él iba a ser usado por Dios para liberar a su pueblo. Sin embargo, el método no era el método de Dios. El problema no era su llamado. El problema era que, como hemos dicho, Moisés estaba todavía muy biche, estaba muy neófito. Él seguramente estaba recibiendo todavía lechecita, como hablamos el jueves. Moisés sabía que tenía un propósito divino sobre su vida, pero confundió el tiempo, confundió el procedimiento. Y ahí es, hermanos, donde yo les menciono una y otra vez: no intentes ayudarle a Dios. No quieras ser más sabio que Dios. No intentes manipular cosas o acciones que solo le corresponden a Dios. La salvación es de Él. Quisiéramos manipular, transformar, presionar para que nuestros hijos se rindieran al Señor. Pero hermanos, tristemente eso no está en nuestras manos. No tenemos ese poder de hacer que nuestros hijos se rindan al Señor. No intente ayudarle a Dios, porque el resultado de eso va a ser nefasto. Aunque Moisés tenía su llamado, lo hizo no en el tiempo de Dios. Ahora, ¿qué hace Moisés? Al día siguiente de haber matado al egipcio con sus propias manos, Moisés intenta intervenir nuevamente, pero esta vez ya no para golpear, sino para reconciliar. Encuentra a dos hebreos peleando y les dice: varones, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis unos al otro? La intención en este momento de Moisés es restaurar, no herir. Sin embargo, la respuesta que recibe es devastadora. ¿Qué le responden a Moisés? ¿Quieres matarte? ¿Quieres matarme como ayer mataste al egipcio? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y ese momento se revela algo más profundo que un simple rechazo personal. El libertador, el salvador, es cuestionado por aquellos que él vino a defender. No niegan que existe injusticia. No afirman que la opresión sea aceptable. Lo que ellos están cuestionando es la autoridad de Moisés. No rechazan la idea de liberación, ellos quieren ser liberados. Rechazan el instrumento que Dios está usando, levantando para traer esa libertad. Y aquí es donde aparece nuevamente con claridad el patrón. Recuerden, no se vayan de ahí. Esteban está hablándoles esto frente al Sanedrín. Este es el patrón que quiere Esteban que el Sanedrín vea. José fue rechazado antes de convertirse en salvador de sus hermanos. Moisés fue rechazado antes de ser enviado formalmente como libertador. El crecimiento milagroso del pueblo, la fidelidad de Dios al pacto y la preservación providencial del niño destinado a guiar a Israel, nada de eso impidió que el corazón humano reaccionara con rebeldía y con resistencia delante de Dios. ¿Qué hace Moisés? Entonces sale huyendo para Madián. Esta es la segunda etapa de la vida de él, su segundo bloque: formación en quebrantamiento y dependencia. Hechos capítulo 7, del versículo 29 al 34. Otra persona, por favor. Versículo 29 al 34.
Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Entonces, este rechazo a Moisés produce la huida. Ese cambio en Moisés es muy interesante, ¿no? Él pasa de ser el príncipe ahora a ser un pastor de ovejas. Pasa de vivir entre el mármol y el oro, de tener sirvientes, a vivir entre la arena y el polvo del desierto. Él pasa de vivir en salones imperiales al silencio del desierto. Desde la perspectiva humana, ¿ustedes qué dirían? Fracasó. Pero desde la perspectiva de Dios, este es el taller formativo. Como les dije yo hace una semana, ustedes ven hacia atrás y entre más avanzan la vida y hacen las cosas a la manera del Señor, un día le van a dar gracias a Dios por los momentos en donde su corazón fue quebrantado, no por los éxitos. Si ustedes ven hacia atrás, en la vida cristiana son nuestros mejores momentos. Por eso lo de Moisés no era un fracaso. Él vive 40 años en Madián, 40 años en el anonimato. Y aquí ocurre una transformación profunda. El hombre que actuó impulsivamente ahora aprende paciencia. El que mató con fuerza ahora aprende a pastorear con mansedumbre. Esta frase de Spurgeon es hermosísima. Miren esta frase que dice Charles Spurgeon. Dios no usa grandemente a un hombre hasta que lo hiere profundamente. Dios no usa grandemente a un hombre hasta que lo hiere profundamente. Yo creo que esto nunca lo van a decir en una iglesia de la prosperidad, pero es necesario que nosotros pasemos por los tiempos de la aflicción, de la humillación, de las tribulaciones, de las tormentas. Madián es esa herida pedagógica para Moisés. Es la hermosa humillación. Y qué palabra tan difícil. ¿Quién quiere ser humillado? Levante la mano, diga amén. O como lo he aplicado yo en otros momentos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Levante la mano quienes quieren que sus hijos sean humillados. Pero sin la humillación no van a aprender. La humillación hace parte. Ya después ocurre el evento de la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, y la reacción es opuesta a la reacción de este joven impulsivo. Pasaron 40 años y ahora Moisés dice, ¿quién soy yo? Antes él actuó sin comisión y ahora él duda de que Dios lo esté llamando a esta comisión que le da. Y eso es lo que evidencia que el corazón de Moisés ya no era el mismo. La autoridad madura ya no descansa en que él era un hombre capaz, fuerte, preparado. Ahora él descansa en el yo soy, en quien lo envía. Él ya no descansa en su ímpetu, en su fuerza, en que él es joven, en que aprendió a pelear, en que era un luchador, en que tenía riquezas, en todos sus estudios. Él ya su confianza la usa en Dios. Hermanos, tristemente tienen que pasar años para que uno aprenda estas cosas. La mayoría de ustedes son más jóvenes, menores de 20 años. Ojalá pudieran aprender esto. Ahora están a temprana edad. Aquí la verdad, hay una verdad pastoral. El palacio forma competencias, pero el desierto forma dependencia. Y Dios valora más las dependencias que las competencias. El mundo, ¿qué es lo que más valora? Las competencias, es decir, sus atributos, sus dones. Es que usted habla francés, usted habla inglés, también dibuja y pinta y ha viajado, qué chévere. Pero pues chévere, para Dios quizás no. Lo que más valora a Dios no es tanto lo que usted sabe,
sino qué tanto usted depende de Él. Y si usted no depende de Él, lo siento, pero usted es una persona que sí es realmente fracasada. Eso sí es realmente fracasado. Y eso sí es realmente triste, que usted le siga dando la espalda al Señor después de tanto tiempo. Muchos desean tener un impacto público, pero no desean tener un proceso privado. Pero Dios no solamente prepara la misión, Dios prepara al mensajero. A Dios le importa la misión, pero también le importa el mensajero. Lo que nos lleva a este tercer bloque o a esta tercera etapa de la vida de Moisés. Esta etapa es el desierto, pero ya con el pueblo. La formación en perseverancia bajo resistencia. Por favor, leamos versículo 35 al versículo 43 del capítulo 7 de Hechos. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan adelante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esta tercera parte de la vida de Moisés. Pues tenemos a Moisés en el palacio, luego Moisés en el Madián, en el desierto, y ahora Moisés regresa a Egipto para liberar a su pueblo y conducirlo por el desierto. Ahora regresa enviado por Dios. Él ya no actúa por una iniciativa personal, él actúa porque Dios lo ha mandado. Y aquí es donde vienen las plagas que nosotros hemos visto y que las hemos visto en películas, que quizás algunos habrán leído. Lo interesante es que cada plaga no solamente fue un juicio, cada plaga era una confrontación teológica. El Nilo en sangre confronta a los dioses del río. Las tinieblas desafían al dios Ra, que empezamos hablando. La muerte del primogénito golpea la supuesta divinidad del faraón. Dios demuestra su supremacía sobre cada falso dios egipcio. Ahora, el pueblo presencia estas 10 plagas, la Pascua, presencian cómo Moisés abre el mar rojo, bueno, Dios abre el mar, caminan, luego llegan al desierto y ven cómo la nube y el fuego les guía. Ellos son sustentados por el maná en el desierto, ellos toman del agua de la roca, ven el monte Sinaí temblando. ¿Qué quiero decir con esto? Que a ellos no les faltó evidencia. Y uno diría, Moisés fue al desierto, fue formado su carácter, aprendió y regresó como un hombre maduro. Ahora, este pueblo hebreo ha estado por esclavitud 430 años en Egipto, ahora tienen que salir al desierto para que su carácter sea formado, y en un camino de 11 días, quizás ellos no van a durar 40 años, van a durar 11 días, que es lo que dura el camino. ¿Para qué? Para que Dios les forme el camino y puedan llegar a la tierra prometida. Eso pensaría uno, ellos necesitan ser formados. No obedecieron a Moisés porque a Moisés le faltaba carácter. Pero, ¿qué creen ustedes? Ellos viven todo esto, ven todas estas señales
Insisto, no era falta de evidencia y aún así murmuraron. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos con esto? Hermanos, el problema humano no es la falta de información. El problema del ser humano es la resistencia en su corazón, es una resistencia espiritual. Moisés fue al desierto y su carácter fue formado, pero ahora es el pueblo quien es llevado al desierto y ellos siguen dándole la espalda al Señor. No siempre el desierto forma el carácter. No siempre. ¿Cuál es la función del desierto? Deuteronomio capítulo 8, me van a escuchar de ese versículo muchas veces. Pero la función del desierto aparece en Deuteronomio 8 y lo explica con claridad. Dice Deuteronomio 8, Dios los llevó 40 años por el desierto para afligirlos, para probarlos, para mostrar lo que había en su corazón. Los hizo tener hambre y los sustentó con el maná para enseñarles que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Durante 40 años su vestido no se envejeció, sus pies no se hincharon. Hubo prueba, pero también Dios los preservó. Desde el trayecto, desde Horeb hasta Cades Barnea, eran 11 días. 11 días de camino hasta la tierra prometida. Pero por causa de su incredulidad en Cades Barnea, cuando rechazaron entrar después del informe de los 2 espías, Dios decretó que vagarían 40 años por el desierto. Una generación completa murió allí, excepto Josué y Caleb. La distancia tampoco fue el problema. El problema continuó siendo el mismo, su corazón. Y aquí debemos afirmarlo con claridad. En nuestro tiempo, la autoridad suprema no reside en una persona. La autoridad suprema no es el pastor. Quítese en esa mala enseñanza. La autoridad suprema de su vida es la palabra de Dios. La autoridad verdadera no nace del... Y si Dios pone pastores es porque Dios lo destinó. Pero la autoridad del pastor tampoco nace en el carisma, ni en el estilo, ni en el perfil que usted espera. La autoridad del pastor nace en la palabra que es predicada por él. Nace del llamado divino y se sostiene en la fidelidad de la palabra. Hermanos, yo no tengo autoridad porque soy Ricardo y estoy parado acá. Si yo llego a tener una autoridad es porque yo predico la palabra. Y si yo algún día no predico la palabra, yo no tengo autoridad de nada. Quítese en esa idea de la cabeza. Ahora, el problema del pueblo no era que no creyeran en la autoridad o porque es que al principio Moisés no tenía el carácter formado. Por eso no le creímos, por eso no le hicimos caso. Pero después Moisés tiene un carácter maduro, los guía por el desierto, ven las señales, ven los milagros, se abre el mar, la nube, la columna de fuego, toman del agua, el Señor los sustenta, ven en todo eso y siguen diciendo, ¿por qué no sacaste Moisés? Estábamos mejor en Egipto. Siguen murmurando, siguen peleando, siguen atacando y siguen rebelándose contra el líder que Dios les puso ahí. Así ocurrió con Israel. Rechazaron a Moisés antes del Madián, murmuraron después en el Mar Rojo y lo cuestionaron incluso después del Sinaí. El desierto no siempre forma el carácter, pero puedes morir en el desierto. Ellos murieron en el desierto. Y puede ser que usted por la rebeldía y por seguir queriendo ser más inteligente, más sabio, tener mejores planes que Dios, vive en un desierto y usted lo sabe. Y piensa que el desierto es para formar, sí, pero puede ser que usted muera ahí. La única generación que entró fueron sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Y porque las promesas de Dios van más allá de las personas. Entró la generación de sus hijos, pero no entraron los que Dios les había prometido entrar. Hermanos, la historia del pueblo de Israel nos deja una advertencia clara. Insisto, voy a ser repetitivo con esto para sellar esta parte. Fueron llevados al desierto para que se revelara lo que había en su corazón, pero el orgullo y la rebeldía los llevaron a quejarse constantemente y a resistir la autoridad que Dios había establecido. Y esa actitud les costó la vida. Murieron sin entrar en la tierra prometida. Y esto nos enseña que el orgullo endurece el corazón y la rebeldía cierra la puerta a las bendiciones de Dios. Su rebeldía solo lo afecta y lo daña a usted. Mire, yo podría tomar este ejemplo hasta en mi propia familia. Si mi hija fuera rebelde, se opusiera,
finalmente ella va a tener que continuar su vida. Y eso de rebeldía solo le va a afectar a ella, porque la que va a sufrir finalmente es ella. Ni siquiera como papás podemos vivir la vida por nuestros hijos. Morir en el desierto no es bueno. Y tampoco te acostumbres al desierto, a la soledad, a ni siquiera mirarte en el espejo, a no poder dormir bien, a no tener satisfacción, a huir de todo, a esconderte, a no tener contentamiento con nada. Es como el adicto que se levanta todos los días solamente buscando su sustancia porque a través de esa sustancia sobrevive, pero no vive, es simplemente un animal que está en función de algo. Ese es el desierto, eso es vivir apartado del Señor. Esos son los verdaderos animales. El desierto se convierte entonces en una advertencia espiritual. Así como ellos no entraron en la promesa por su incredulidad, hoy cada persona debe examinar su corazón, porque rechazar a Cristo no solo tiene consecuencias temporales, y este es otro punto. Hermanos, este mundo pasa y sus deseos, y puede ser que nosotros vivamos 5 años más, o 10 años más, o nos duramos la otra semana. La verdadera vida empieza cuando terminamos esta. Esa es la verdadera vida. ¿Y a dónde vas a ir realmente cuando partas de aquí? ¿A dónde vas a ir? El desierto que ellos vivieron ahí no es nada comparado con la eternidad apartada del Señor. Si algún día has estado con una ansiedad brutal o una tristeza brutal que no te has querido levantar de la cama o ir al baño porque hasta levantarse del baño cuesta, eso no es nada pasar una eternidad sin el Señor. Una angustia permanente, absoluta, una ansiedad que no para, multiplicada por 1000. Y después decir, pero Moisés me habló, Dios me mostró sus señales, vi su amor, me acompañó, me protegió, me sustentó, y aún así yo le di la espalda cuando ya sea demasiado tarde. Hermanos, al llegar al final de este pasaje entendemos que Esteban lo que está defendiendo no es su vida. A Esteban no le importa su vida. Esteban tiene una vista por encima del cielo. Esteban está exponiendo el corazón humano a la luz de la historia redentora. El patrón es claro. Dios levanta un libertador conforme a su pacto, y el pueblo, antes que lo reconozca, lo resiste. José fue rechazado por sus hermanos antes de convertirse en el instrumento de preservación. Moisés fue cuestionado y desechado antes de ser enviado oficialmente por Dios como gobernante y libertador. Los profetas fueron perseguidos por aquellos a quien Dios quería llamar al arrepentimiento. Y finalmente Cristo, el cumplimiento de todas las promesas. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ese es el hilo que atraviesa la historia bíblica. La fidelidad inquebrantable de Dios frente a la resistencia permanente del hombre. Moisés fue preservado milagrosamente en su infancia y fue llamado a sacar al pueblo de la esclavitud, y sin embargo, él mismo necesitó ser quebrantado y formado en el desierto porque era un hombre pecador. Cristo, en cambio, no necesitó ser corregido ni moldeado por causa del pecado, pero Cristo también va al desierto. Él es el Hijo eterno, Él es santo, Él es perfecto. Moisés intentó liberar quitando una vida, pero Cristo liberó entregando la suya propia. Moisés condujo al pueblo a través del mar. Cristo abre el camino eterno por medio de su sangre. Moisés fue mediador con el antiguo pacto. Cristo es mediador del nuevo y mejor pacto, sellado no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Hermanos, la gran tragedia del pueblo no fue su ignorancia histórica, fue la dureza espiritual. Ellos tenían la ley, tenían el templo, tenían la tradición, pero su orgullo y su soberbia no les permitieron reconocer al Mesías cuando estuvo delante de ellos. Y ese peligro sigue siendo tan real como hoy. Podemos conocer la Escritura. Ninguno de los que está acá tiene excusa. Pueden participar de la iglesia, estar sentados y cantar, pero en su corazón pueden continuar resistiendo la autoridad de Cristo en lo profundo de su corazón.
Hermanos, nosotros seguiremos nuestra vida, pero usted con su vida con Dios. El problema nunca fue la falta de evidencia, fue la incredulidad. Y la incredulidad no solamente es un fenómeno del primer siglo, es una realidad presente y cada vez más en el corazón humano que niega a someterse al señorío de Dios. Hoy el Cristo que fue rechazado está exaltado. El que fue juzgado por los hombres ahora es el juez de los vivos y de los muertos. El que fue clavado en una cruz ahora reina a la diestra del Padre. Su autoridad no proviene del reconocimiento popular, sino del decreto eterno de Dios. Es por eso que el llamado del Evangelio es claro y es urgente. No se trata de admirar a Jesús como una figura histórica. No se trata de aceptar ciertos valores éticos y morales. Se trata en que tú te arrepientas de tu soberbia, de tu orgullo, de tu rebeldía, que te arrepientas de querer seguir viviendo tu desierto a tu manera. Cuando Dios te promete una tierra prometida, una mejor tierra, su paternidad, su cuidado, estar contigo hasta los fines del mundo. Creer significa confiar plenamente en que Cristo es suficiente para salvar, para perdonar, para reconciliarte con Dios. Tal vez algunos han deseado liberación, pero la liberación que algunos han querido tener ha sido a través del amor, de la compañía, de la droga, de la música, de la popularidad. Eso no es libertad. Voy a hacer un ejemplo ridículo, pero algunos piensan que disfrazarse como un perro o un gato es ser libre. Cosa tan estúpida, esclavitud tan tonta. No son libres, son más esclavos que otra cosa. La historia de Esteban relató, la historia de Esteban terminó con su martirio, pero también él termina con una visión gloriosa. Él vio al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Él vio el cielo que confirma lo que la tierra había rechazado. Así también hoy el mundo puede resistir a Cristo, pero Dios ya lo ha exaltado. Hermanos, la pregunta no es si Dios cumplirá su plan. Dios lo hará contigo o sin ti. La pregunta es cómo respondemos nosotros. ¿Persistiremos en la resistencia o nos rendiremos en la fe? Seguiremos preguntando, ¿quién te ha puesto sobre nosotros? Quisiéramos un mejor pastor, un mejor líder, una mejor iglesia, una mejor adoración, mejores compañeros en la iglesia. Sígalo pensando. Ese no es el señorío es la palabra del Señor. Y a la palabra del Señor y a su voz es la que usted rechaza finalmente. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. Dice la palabra que si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo con arrepentimiento y con fe. El rechazado que tú rechazas es el Rey de Reyes. El Rey recibe a todo aquel que viene a Él con humildad, con quebrantamiento. Vamos a orar.